La madrugada del 15 de noviembre de 2024 marcó un punto de quiebre en la percepción ciudadana sobre la corrupción municipal en México. En un municipio del norte de Veracruz, habitantes bloquearon durante 18 horas la carretera federal exigiendo la renuncia de su alcalde tras descubrirse que una obra hidráulica presupuestada en 47 millones de pesos jamás se había iniciado. Los manifestantes mostraron fotografías de terrenos baldíos donde supuestamente debían estar cisternas, tanques elevados y kilómetros de tubería. Las facturas, sin embargo, indicaban que todo estaba terminado y pagado. Este episodio, lejos de ser aislado, forma parte de un patrón sistémico que se replica en cientos de municipios a lo largo y ancho del territorio mexicano. Antes de continuar con este análisis, si te interesa conocer más sobre estos temas que afectan directamente a nuestras comunidades, te invito a que te suscribas al canal y nos cuentes en los comentarios desde qué parte de México o del mundo nos estás viendo. Tu participación es fundamental para seguir documentando estas realidades. El fenómeno de la corrupción municipal en México no es reciente, pero ha adquirido dimensiones alarmantes en las últimas 2 décadas. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en su encuesta nacional de calidad e impacto gubernamental de 2023, el 89,7% de los mexicanos percibe que los actos de corrupción son frecuentes o muy frecuentes en los gobiernos municipales. Esta cifra supera significativamente la percepción de corrupción en los niveles estatal y federal, ubicando a los ayuntamientos como la instancia gubernamental con mayor desconfianza ciudadana. Los datos no mienten. De los 3 niveles de gobierno, el municipal es percibido como el más vulnerable a prácticas irregulares. La vulnerabilidad estructural de los municipios tiene raíces profundas en el diseño institucional mexicano. México cuenta con 469 municipios, cada uno con diferentes capacidades administrativas, técnicas y financieras. Mientras que municipios urbanos como Guadalajara, Monterrey o Querétaro cuentan con sistemas de control interno relativamente robustos, la inmensa mayoría de los municipios rurales y semiurbanos operan con estructuras administrativas precarias. Un estudio del Instituto Mexicano para la Competitividad, publicado en 2023, reveló que el 67% de los municipios mexicanos no cuenta con sistemas digitales de contabilidad gubernamental. El 78% carece de unidades de transparencia funcionales y el 82% no tiene personal capacitado en auditoría interna. Esta fragilidad institucional crea el ambiente perfecto para que la corrupción florezca sin controles efectivos. El problema se agrava cuando analizamos los mecanismos de rendición de cuentas. En teoría, los órganos de fiscalización superior de cada estado deben auditar anualmente a todos los municipios. En la práctica, la mayoría de estas auditorías son superficiales, tardías o políticamente comprometidas. En Oaxaca, por ejemplo, donde existen 570 municipios, la Auditoría Superior del Estado solo tiene capacidad operativa para revisar detalladamente entre 80 y 120 municipios cada año. El resto recibe revisiones documentales que difícilmente detectan irregularidades sofisticadas. Para cuando se emiten observaciones o pliegos de responsabilidad, muchos alcaldes ya han concluido su mandato y los nuevos funcionarios argumentan que los problemas son herencia de la administración anterior. Esta discontinuidad administrativa genera impunidad sistémica. Las obras públicas representan el principal vector de corrupción municipal en México. La Auditoría Superior de la Federación ha identificado este rubro como el de mayor incidencia de irregularidades año tras año. El mecanismo es conocido.
Se licitan obras a empresas fantasma o a constructoras ligadas a funcionarios a través de prestanombres. Se sobrefacturan materiales y mano de obra. Se reportan avances inexistentes y, en el peor de los casos, se cobran obras que nunca se ejecutan. Un caso emblemático ocurrió en 2022 en un municipio de Chihuahua, donde auditores estatales descubrieron que de 23 obras reportadas como terminadas, 19 no existían físicamente. Los contratos, sin embargo, habían sido pagados en su totalidad, sumando 134 millones de pesos. Las fotografías presentadas como evidencia del avance habían sido manipuladas digitalmente o correspondían a obras en otros municipios. La sofisticación de estos esquemas ha evolucionado notablemente. Ya no se trata simplemente de desviar recursos de manera burda. Ahora existen redes complejas que involucran despachos de abogados, contadores, ingenieros civiles y hasta empresas de consultoría que diseñan mecanismos para justificar legalmente operaciones irregulares. En un caso documentado por la Fiscalía Anticorrupción de Jalisco en 2023, se descubrió que 5 municipios de la región Altos habían contratado a la misma empresa consultora para elaborar sus proyectos ejecutivos de obra pública. Esta empresa, con domicilio fiscal en Guadalajara, resultó ser propiedad de familiares de un exfuncionario estatal. Los proyectos ejecutivos costaban entre 800,000 y 2 millones de pesos cada uno, cuando el precio de mercado rondaba los 300,000 pesos. Pero el verdadero negocio no estaba en los estudios, sino en que los proyectos inflaban deliberadamente los costos de construcción entre 40% y 60%, generando márgenes extraordinarios para las constructoras que posteriormente ganarían las licitaciones. El vínculo entre corrupción municipal y crimen organizado constituye uno de los aspectos más preocupantes y menos documentados del fenómeno. Durante años, este nexo se mantuvo en el terreno de la especulación y el rumor, pero investigaciones periodísticas, testimonios protegidos y algunas carpetas de investigación ministerial han comenzado a revelar su magnitud real. En regiones donde grupos criminales ejercen control territorial efectivo, la capacidad de los alcaldes para gobernar sin negociar con estas organizaciones es prácticamente nula. La negociación puede tomar múltiples formas, desde el pago directo de cuotas mensuales extraídas del presupuesto municipal, hasta esquemas más elaborados donde se contratan empresas fachada controladas por grupos criminales para ejecutar obras públicas legítimas. Un caso que ilustra esta dinámica ocurrió en 2021 en la región de Tierra Caliente, Michoacán. Testimonios de contratistas recopilados por periodistas locales revelaron que, para poder trabajar en ciertos municipios, las empresas debían asociarse con compañías locales que funcionaban como intermediarias. Estas empresas locales no aportaban maquinaria, personal ni materiales, pero aparecían en los contratos como socios y recibían entre 20% y 30% del valor total de la obra sin realizar trabajo alguno. Los empresarios que intentaron operar sin estas asociaciones recibieron amenazas, sufrieron robos de maquinaria o fueron obligados a abandonar las obras. En este esquema, el presupuesto público se convierte en un recurso capturado parcialmente por grupos criminales, con la complicidad o sometimiento de autoridades municipales. La relación entre alcaldes y grupos criminales no siempre es voluntaria. Existen casos documentados de presidentes municipales que han sido amenazados, extorsionados o incluso asesinados por negarse a cooperar. Entre enero de 2019 y octubre de 2024, al menos 47 alcaldes fueron asesinados en México, según el conteo de organizaciones de la sociedad civil especializadas en seguridad. No todos estos homicidios están vinculados directamente a la corrupción,
Pero un número significativo ocurrió en contextos donde los alcaldes se resistían a entregar recursos o a otorgar contratos a empresas vinculadas con el crimen organizado. En otros casos, los homicidios respondieron a luchas entre grupos criminales rivales por el control territorial que incluía el control político del municipio. La alcaldía se convierte así en un botín disputado con violencia. Sin embargo, también existen casos donde la relación es claramente voluntaria y lucrativa para ambas partes. Investigaciones de la Fiscalía General de la República han documentado alcaldes que llegaron al poder gracias al financiamiento ilegal de grupos criminales, con el entendimiento explícito de que una vez en funciones facilitarían operaciones ilícitas y canalizarían recursos públicos hacia empresas controladas por la organización. En un caso que se volvió público en 2022, fiscales federales presentaron evidencia de que un alcalde en Tamaulipas había recibido 15 millones de pesos durante su campaña electoral de parte de un grupo criminal a cambio de no interferir con sus operaciones y de otorgarles contratos de recolección de basura, seguridad privada y mantenimiento de espacios públicos. Una vez electo, el alcalde cumplió su parte del pacto, desviando 68 millones de pesos hacia estas empresas en su primer año de gobierno. Los mecanismos de desvío de recursos han sido ampliamente estudiados por académicos especializados en finanzas públicas y corrupción. El doctor Eduardo Bojorquez, director de Transparencia Mexicana, ha señalado repetidamente que el problema no es la falta de leyes, sino su incumplimiento sistemático. México cuenta con un marco normativo robusto en materia de transparencia, fiscalización y combate a la corrupción, pero la aplicación de estas normas es deficiente. Los municipios deben publicar trimestralmente su información financiera, incluidos contratos, licitaciones, adjudicaciones y avances de obra. Sin embargo, un análisis realizado por el IMCO en 2024 encontró que solo el 23% de los municipios mexicanos cumple satisfactoriamente con estas obligaciones de transparencia. El resto publica información incompleta, desactualizada o incomprensible, cuando no simplemente ignora la obligación. La adquisición de bienes y servicios mediante adjudicaciones directas representa otra veta importante de corrupción. La ley de adquisiciones permite a los ayuntamientos realizar compras directas sin licitación, cuando el monto no rebasa ciertos límites o cuando existen condiciones de urgencia. Este mecanismo, diseñado para agilizar la operación administrativa, se ha convertido en el método preferido para favorecer a proveedores cercanos al círculo del alcalde. Un análisis de la Organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad reveló que en 2023 el 68% de las adquisiciones municipales se realizaron mediante adjudicación directa, cuando lo esperable sería que este porcentaje no rebasara el 30%. Más revelador aún, en municipios donde el alcalde enfrentaba investigaciones por corrupción, el porcentaje de adjudicaciones directas alcanzaba el 84%, sugiriendo que estos funcionarios evitaban deliberadamente los procesos competitivos que dejan mayor rastro documental. El fenómeno de las nóminas infladas constituye otro clásico de la corrupción municipal. Consiste en incluir en la nómina oficial del ayuntamiento a personas que no laboran realmente, cuyos salarios son cobrados por operadores políticos o devueltos parcialmente al alcalde. En 2023, la Auditoría Superior del Estado de México detectó en un municipio de la región del Valle de Toluca que 127 empleados registrados en nómina no tenían expediente laboral, no marcaban asistencia y nadie en el ayuntamiento los conocía. Sus salarios, que sumaban 2, 3 millones de pesos mensuales,
Se depositaban en cuentas bancarias que posteriormente transferían el dinero a una cuenta concentradora. Aunque el caso fue denunciado penalmente, al momento de la investigación periodística, ningún funcionario había sido detenido, y el alcalde argumentó que se trataba de errores administrativos heredados. La manipulación de padrones de beneficiarios de programas sociales municipales representa otra modalidad frecuente. Los ayuntamientos administran diversos programas de apoyo, despensas para adultos mayores, becas estudiantiles, apoyos para personas con discapacidad, subsidios para mejoramiento de vivienda. Estos programas tienen presupuestos específicos y requieren padrones de beneficiarios verificables. Sin embargo, investigaciones han documentado casos donde los padrones incluyen personas fallecidas, duplicados o individuos que niegan haber recibido apoyo alguno. En 2022, en un municipio de Puebla, periodistas locales compararon el padrón oficial de beneficiarios de un programa de despensas con el registro civil municipal y descubrieron que 234 de los 890 beneficiarios registrados habían fallecido entre 2 y 5 años antes de supuestamente recibir los apoyos. Los recursos destinados a estas personas fantasma simplemente desaparecieron. La opacidad en el manejo de los recursos provenientes de participaciones federales y estatales agrava el problema. Los municipios reciben recursos etiquetados para fines específicos: agua potable, seguridad pública, infraestructura educativa, electrificación. Estos recursos deben ejercerse exclusivamente en los rubros autorizados, pero la supervisión es laxa. Un estudio del Centro de Investigación y Docencia Económicas, publicado en 2024, analizó el ejercicio de recursos federales del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal en 200 municipios de 7 estados. Los resultados fueron alarmantes. En el 43% de los casos, los recursos se ejercieron en conceptos distintos a los autorizados. En el 28% no existía evidencia documental del destino final del dinero. Y en el 15% se identificaron claros indicios de desvío hacia gastos operativos no permitidos o hacia proyectos de dudosa necesidad que beneficiaban a allegados del alcalde. La falta de profesionalización del servicio público municipal es un factor que facilita estas prácticas. A diferencia de los niveles federal y estatal, donde existen servicios civiles de carrera que buscan profesionalizar la administración pública, en los municipios prevalece el sistema de botín político, donde prácticamente todas las posiciones administrativas se renuevan cada 3 años con la llegada del nuevo alcalde. Esto genera discontinuidad, pérdida de experiencia técnica y lealtades basadas en relaciones políticas, más que en competencia profesional. Los directores de obras públicas, tesoreros municipales, oficiales mayores y titulares de las diversas direcciones generalmente son personas leales al alcalde, no necesariamente los más capacitados. Esta lógica de lealtad sobre competencia crea condiciones ideales para que las irregularidades pasen desapercibidas o sean activamente ocultadas. Los controles internos en los municipios son prácticamente inexistentes, aunque formalmente todos los ayuntamientos deben contar con un órgano de control interno. En la práctica, estos órganos suelen estar subordinados políticamente al alcalde, carecen de autonomía real y tienen capacidades técnicas limitadas. En municipios pequeños y medianos, el titular del órgano de control interno muchas veces es familiar, compadre o amigo cercano del alcalde. Su función real no es detectar irregularidades, sino validar formalmente las operaciones del ayuntamiento para que pasen las auditorías externas. Un excontralor municipal de un ayuntamiento en Sinaloa, entrevistado bajo condición de anonimato por investigadores académicos, confesó:
Mi trabajo no era evitar la corrupción, sino documentarla de tal forma que pareciera legal. Cada operación irregular venía acompañada de instrucciones sobre qué documentos generar para justificarla. El papel del cabildo como contrapeso al poder del alcalde ha sido históricamente débil. En teoría, el cabildo, compuesto por regidores de diferentes partidos, debería ejercer funciones de fiscalización y control sobre las decisiones del presidente municipal. En la práctica, varios factores limitan su efectividad. Primero, los regidores muchas veces carecen de capacitación técnica para entender presupuestos, contratos o proyectos ejecutivos. Segundo, frecuentemente son cooptados mediante el reparto de comisiones, viáticos o apoyos para sus bases políticas. Tercero, enfrentan amenazas o intimidación cuando intentan cuestionar seriamente al alcalde. Y cuarto, en municipios dominados por un solo partido, los regidores de la mayoría simplemente no ejercen funciones de contrapeso, sino que actúan como aliados incondicionales del alcalde. Existen, sin embargo, casos documentados de regidores que han jugado un papel crucial en la denuncia de corrupción. En 2023, en un municipio de Zacatecas, una regidora de oposición presentó ante el Congreso local un expediente detallado con 43 irregularidades documentadas en la administración municipal. Contratos duplicados, pagos a empresas inexistentes, obras reportadas sin ejecutar, adquisiciones sobrefacturadas. Su denuncia desencadenó una auditoría extraordinaria que confirmó la mayoría de sus señalamientos y llevó a la inhabilitación del alcalde y varios funcionarios. Pero este regidor pagó un precio alto, fue amenazada, su vehículo fue baleado y tuvo que solicitar medidas de protección federales. Su caso ilustra tanto la posibilidad de que controles horizontales funcionen como los enormes riesgos que enfrentan quienes se atreven a denunciar. La participación ciudadana organizada ha emergido como uno de los pocos contrapesos reales a la corrupción municipal. En diversas regiones del país han surgido colectivos, comités de Contraloría Social y observatorios ciudadanos que vigilan el ejercicio del gasto público municipal. Estas organizaciones solicitan información vía transparencia, realizan visitas a obras, comparan costos, documentan irregularidades y presentan denuncias formales. En Jalisco, el colectivo Ciudadanos por Municipios Transparentes ha logrado que se cancelen contratos irregulares por más de 80 millones de pesos en diversos municipios entre 2021 y 2024. En Guanajuato, un observatorio ciudadano documentó fotográficamente que una obra de pavimentación reportada como concluida en realidad solo estaba ejecutada en 40%. Logrando que se retuviera el pago final al contratista y se obligara a completar los trabajos. Sin embargo, estos esfuerzos ciudadanos enfrentan obstáculos significativos. Las autoridades municipales frecuentemente obstaculizan las solicitudes de información, entregan información incompleta o incomprensible, o simplemente ignoran los requerimientos contando con que los ciudadanos no tienen recursos para litigar la negativa. Los activistas anticorrupción también enfrentan riesgos de seguridad. Entre 2019 y 2024, al menos 12 activistas que documentaban corrupción municipal fueron amenazados, agredidos o asesinados en México. No todos estos casos están confirmados como relacionados con su trabajo anticorrupción, pero la correlación es suficientemente fuerte para generar un efecto inhibidor en otros ciudadanos que podrían considerar involucrarse en estas tareas de vigilancia. El sistema de justicia penal ha demostrado ser ineficaz para sancionar la corrupción municipal. Aunque existen fiscalías especializadas en combate a la corrupción en todos los estados, sus resultados son magros. Un análisis de Impunidad Cero,
publicado en 2024, reveló que de las 247 denuncias por corrupción municipal presentadas entre 2019 y 2023 en 10 estados analizados, solo 89 llegaron a sentencia condenatoria, es decir, apenas el 1%. La mayoría de las carpetas de investigación se archivan por falta de elementos, se alargan indefinidamente sin avances reales o terminan en acuerdos reparatorios donde el imputado paga una cantidad menor y el caso se cierra sin reconocimiento de culpabilidad. Esta impunidad de facto envía un mensaje claro a funcionarios corruptos. Las probabilidades de enfrentar consecuencias penales reales son mínimas. Las sanciones administrativas tampoco han sido efectivas como mecanismo disuasorio. Los órganos internos de control estatales pueden inhabilitar a servidores públicos municipales, imponerles multas o exigir el resarcimiento del daño. Pero los tiempos de resolución son tan largos que muchos funcionarios terminan su periodo sin que se resuelva el procedimiento administrativo en su contra. Y cuando finalmente se resuelve, las sanciones suelen ser menores. Inhabilitaciones de 1 o 2 años, multas que representan una fracción del beneficio obtenido ilícitamente. Además, existen mecanismos legales para impugnar estas resoluciones que pueden alargar el proceso otros 5 o 6 años, al final de los cuales muchas sanciones terminan siendo revocadas por tecnicismos procesales. El financiamiento de campañas políticas municipales representa otro vector de corrupción que merece atención. Aunque existen límites de gasto de campaña y obligaciones de transparencia, el sistema de fiscalización electoral tiene serias limitaciones para detectar recursos de procedencia ilícita o gastos no reportados. Múltiples investigaciones periodísticas han documentado cómo candidatos a presidencias municipales gastan en sus campañas cifras que multiplican por 5 o 10 el tope legal establecido. ¿De dónde provienen estos recursos? Muchas veces de empresarios locales que esperan recuperar su inversión mediante contratos una vez que su candidato llegue al poder. En otros casos, se ha documentado financiamiento de grupos criminales que buscan colocar alcaldes afines a sus intereses. Un caso que ilustra esta dinámica fue investigado en 2022 por la Fiscalía Electoral de Guanajuato. Se trataba de un candidato a la alcaldía de un municipio de 80,000 habitantes, cuyo tope de gastos de campaña era de 8 millones de pesos. Sin embargo, la investigación documentó mediante facturas, testimonios y análisis de redes sociales que la campaña había gastado al menos 14 millones de pesos en publicidad, eventos, operadores políticos y entrega de apoyos. El candidato reportó gastos por solo 6 millones dentro del límite legal. Ganó la elección con amplio margen. Durante su primer año de gobierno, las 5 empresas constructoras que más contratos recibieron del ayuntamiento eran propiedad de las mismas personas que habían aportado recursos no reportados a su campaña. La Fiscalía Electoral lo multó con 800,000 pesos, pero no procedió penalmente y el alcalde continuó en funciones. La debilidad institucional de los institutos electorales locales para fiscalizar campañas municipales es evidente. Con recursos limitados, deben fiscalizar simultáneamente decenas o cientos de campañas cada proceso electoral. Su metodología se basa principalmente en revisar la documentación que los propios candidatos presentan, con capacidad muy limitada para verificar en campo si lo reportado corresponde a la realidad. Los candidatos lo saben y ajustan sus reportes para mantenerse dentro de los límites legales, mientras que los gastos reales muchas veces duplican o triplican lo reportado. Esta ficción legal permite que recursos de procedencia dudosa ingresen al sistema político local sin consecuencias significativas.